Buenos días. En nombre del comité organizador del Simposio Internacional Apuntando a Omar, quiero darles la bienvenida a este encuentro. La declaración de Ferrol como capital del departamento marítimo en 1726, unida a la importancia que el puerto de A Coruña tenía en aquel momento, exigía una defensa más coherente y operativa que la del Golfo Ártabro, construyendo un importante número de baterías en el siglo XVIII sobre su perfil costero, fundamentalmente en Ferrol y A Coruña, y que, en la comarca de Ferrol-Terra en la que nos encontramos, constituyen un patrimonio especialmente significativo y único. En el siglo XIX comienza el Plan de Defensa de 1891 y, posteriormente, en el siglo XX, es especialmente innovador el Plan de Artillería del Frente Marítimo de la Base Naval Ferrol-A Coruña, Plan del 26, con nuevas baterías de artillería costera que durante décadas fueron elementos esenciales en la defensa. Así pues, nos encontramos con un amplio patrimonio militar de distinta tipología que constituye un valioso legado que hay que mantener. Los concellos de Ares, Valdoviño y Ferrol firmaron distintos convenios con el Ministerio de Defensa para la concesión de manial de diferentes espacios en los que se ubican baterías costeras e instalaciones similares. Estos enclaves, además de albergar diversas construcciones de defensa, se sitúan en zonas del litoral de gran valor paisajístico, natural, ambiental, etcétera, que los hacen especialmente atractivos para su puesta en valor como motores del desarrollo turístico y cultural en una comarca donde la historia militar adquiere importante dimensión, de tal forma que Ferrol se encuentra en estos momentos en la búsqueda de conseguir la declaración de Patrimonio de la Humanidad. La Diputación de A Coruña, consciente del potencial de desarrollo comarcal de estos enclaves, quiere colaborar con estos ayuntamientos para actuar en la mejora de estos espacios y hace tiempo que mostró su interés en desarrollar diferentes proyectos para la recuperación de determinadas baterías costeras. Para ello, considera conveniente crear un foro de debate de alto nivel que permita estudiar desde diferentes ángulos todas las posibilidades de actuación desde la perspectiva histórica, patrimonial, paisajística, medioambiental y turística que permitan un amplio desarrollo y conocimiento de la población en general y de los profesionales del turismo cultural y de la naturaleza en particular, así como lograr un desarrollo sostenible de las actuaciones que en ellas se van a realizar. Han sido meses de trabajo para conseguir los mejores especialistas en los distintos ámbitos de estudio. Quiero agradecer la colaboración de todos los que han hecho posible y al Ayuntamiento de Ferrol que podamos celebrarlo en este magnífico marco del Teatro Jofre. En relación al desarrollo del programa, como seguramente ya disponen del mismo en la documentación entregada, no me voy a detener en comentarlo. Esta mañana tendrá lugar la inauguración oficial a las 11 y por ello la jornada va a ser un poco más apretada de lo normal, por lo que paso directamente a presentar al coordinador de la primera mesa y primer ponente, el profesor Alfredo Vigo Trasancos. El profesor Vigo Trasancos es doctor con premio extraordinario en Historia del Arte y catedrático emérito de la misma disciplina en la Universidad de Santiago de Compostela. Es un reconocido especialista en temas de historia de la arquitectura y del urbanismo. Ha estudiado de manera preferente el barroco, la ilustración, el papel de los ingenieros militares y la arquitectura defensiva, a los que se refiere en varios de sus libros más importantes. Es además autor de más de un centenar de artículos, director de varias tesis doctorales, investigador principal de proyectos de investigación nacionales y comisario de diferentes exposiciones. Ha participado también en la redacción de planes especiales urbanos y en proyectos de rehabilitación arquitectónica. Finalmente, hay que destacar que en la actualidad es director de la revista Quintana de Historia del Arte, miembro de la Asociación de Historiadores de la Arquitectura y del Urbanismo y académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Ya sin más dilación, les dejo con el profesor Vigo Trasancos. Muchas gracias.
Buenos días a todos. Para mí es un enorme placer estar aquí en Ferrol, mi ciudad natal, para hablar de un acontecimiento tan importante como es la arquitectura militar, y agradezco desde luego las palabras que me ha dirigido el encargado general de toda la organización del simposio, José Manuel Yáñez, sus palabras de presentación. Pero el tiempo es apurado. A las 11 tenemos una inauguración oficial y evidentemente tenemos dos ponentes que estar ya en ese momento concluidos, con lo cual tengo que ser necesariamente breve y empezar ya, diríamos, mi ponencia de la manera más directa posible. Tienen ya el título en la pantalla, se titula de la siguiente manera: Un reino mal protegido, Galicia y sus defensas costeras, en la descripción de España y de las costas y puertos de sus reinos de Pedro Teixeira, 1634. Por lo tanto, vamos a ello y empezamos ya. Podríamos decir que desde el año 2002, en que salió a la luz la descripción de España y de las costas y puertos de sus reinos, que realizó el geógrafo portugués Pedro Teixeira entre los años 1622 y 1634, apareció de alguna manera para todos los que historiamos la España moderna y sobre todo el siglo XVII una fuente de información que podríamos considerar realmente caudalosa. Y básicamente porque la descripción de España de Teixeira se compone de un atlas en donde aparecen las imágenes coreográficas de todos los puertos ibéricos de la península, pero también se acompaña, además de esas imágenes bellas, realizadas con un gran atractivo visual, con una memoria descrita y minuciosa, manuscrita, en donde el propio Teixeira, de primera mano, a lo largo del viaje que tuvo que realizar, un viaje científico precisamente para tomar los datos del atlas que quería realizar, tuvo que tomar grandes cantidades de informaciones que nos proporciona de una manera generosa, además con un sinfín de anécdotas que enriquece también, diríamos, todo el panorama informativo. Y eso, evidentemente, para la historiografía es muy importante. Les recuerdo que el programa de Teixeira abarca todos los puertos de la península ibérica. Empieza su viaje en 1622 en la provincia, como él llama, de Guipúzcoa, termina en el Principado de Cataluña, pero no deja de incluir también el Reino de Portugal, tal vez porque en ese momento Portugal estaba incorporado a la corona española y él mismo, como geógrafo, era portugués, evidentemente en ese momento al servicio del monarca español. Lógicamente, en un mapa de los litorales peninsulares, Galicia ocupa también un lugar muy preferente y básicamente por tres razones. Entre otras, una de ellas porque es un punto de inflexión en donde, diríamos, el mar Cantábrico se une con lo que llamamos Atlántico. En contra, porque también es un reino periférico que tiene frontera con Portugal, un reino vecino que acababa de incorporarse recientemente, diríamos, a la corona. Pero sobre todo porque Galicia tenía, de manera clara, unos puertos naturales espléndidos, sin duda los mejores de la península, que Teixeira quiso poner en valor. Y esas circunstancias, evidentemente, justifican que le dé, diríamos, al mapa de Galicia un protagonismo ciertamente importante. No lo olvidemos, es ante todo un atlas geográfico, en donde las rías gallegas, nuestros puertos, aparecen siempre con una disposición visual muy parecida, muy semejante. Son vistas tomadas desde el mar, son vistas tomadas desde un punto elevado, como a vista alta de pájaro, como si una gaviota estuviera merodeando por lo alto y estuviera, diríamos, recorriendo todo el recorrido litoral para describir de una manera más minuciosa todo su recorrido topográfico. Describe, por lo tanto, en todas las representaciones, en unas vistas muy atractivas, con acuarelas sobre vitela, todos los accidentes geográficos, los recodos, evidentemente también las ensenadas, pone un hincapié especial en donde están los fondeaderos, en donde sitúa siempre la representación de los barcos. Allí se supone que oficialmente serían los lugares donde los barcos estarían también más defendidos, diríamos, de la naturaleza, y no se olvida, por otra parte, también de representar, lógicamente, las poblaciones, unas más grandes, otras más pequeñas, pero en general todas aquellas poblaciones gallegas que se asomaban al mar, por una u otra razón. Pero no olvidemos que, además de un atlas geográfico, es también un documento informativo de carácter militar.
y que, de alguna manera, informa al monarca de las defensas que el reino necesitaría para estar, diríamos, bien defendido de un acoso extranjero. Recordemos que, en principio, el encargo a Pedro Teixeira se lo hace el propio rey Felipe IV en el año 1622. Que Pedro Teixeira es geógrafo, es cosmógrafo, pero es también un hombre muy versado en las artes militares porque había participado en campañas militares de mucho calado al servicio siempre del monarca español. El encargo se lo hace además el rey Felipe IV. Se lo hace el rey Felipe IV un año después de subir al trono, en el año 1621, en una fecha que desde el punto de vista histórico es decisiva, porque 1621 es también la fecha en que remata esa tregua de los 12 años que España había establecido con Holanda, con lo cual va a empezar también un periodo bélico con los Países Bajos, importante, que va a durar hasta el año 48. Por lo tanto, la guerra vuelve a empezar y ya tenemos un enemigo potencial, sobre todo en el norte, en la zona del Mar del Norte, que nos queda lejos, relativamente cerca, más bien por proximidad naval. Recordemos que además, después de ese año, en 1625, entra también contra España Inglaterra en guerra. Y que después entrará también 10 años después, en 1635, Francia contra España. Con lo cual podríamos decir que tres potencias norteñas y potencias navales se van a enrocar contra España y España evidentemente va a necesitar defenderse de todos esos potenciales enemigos que evidentemente van a causar, sobre todo en las poblaciones del norte, del Cantábrico y del Atlántico, un cierto temor a una invasión, a un ataque. Por lo tanto, estos dos argumentos, el geográfico, el visual y el informativo de carácter militar, va a estar siempre presente en la mentalidad de Teixeira para este gran informe que va a remitir al rey y que le entrega oficialmente en 1634, después de vivir en primera persona ese viaje informativo que él había empezado en 1622. Hemos visto el Reino de Galicia antes representado para disponer sus puertos. Y de nuevo lo volvemos a ver tal como lo representa Teixeira. Diríamos que es una representación en mapa de Galicia, cuando menos peculiar, porque lo normal y lo habitual es que Galicia se presente siempre con el norte arriba. Y Teixeira parece que lo pone como boca abajo. El plano de referencia del Reino Gallego lo había realizado el dominico Fray Fernando d'Ogea, la descripción del Reino de Galicia, que se publicó en el Theatrus Orbis Terrarum de Abraham Ortelius en 1603, y a partir de ahí diríamos que Galicia siempre se representó igual. Si aún ahora miramos en Google un mapa de Galicia, tanto sea un mapa mudo, un mapa político, un mapa físico, veremos que siempre la representación es como la representa Ogea, con el norte arriba. Sin embargo, Teixeira la representa a la inversa. El norte está abajo, como una Galicia boca abajo, como pensando más bien con un planteamiento de las cartas de navegación, sobre todo de las cartas de navegación que realizaban, diríamos, los geógrafos y los cartógrafos de los países del norte, sobre todo de Flandes, sobre todo de los Países Bajos, incluso Inglaterra, como pensando probablemente que la navegación venía del norte hacia el sur, se enfrentaría directamente con las costas gallegas, tanto que fueran, diríamos, expediciones comerciales como de tipo militar. En definitiva, es un planteamiento marinero el que Teixeira le da a su mapa y lo describe de la siguiente manera, haciendo grandes elogios precisamente de todos los puertos gallegos. Dice así de manera textual: tiene de costa el Reino de Galicia 14 rías con los mejores puertos que hay en todas las costas de España, y por ser tales y tan seguros de los tiempos y tormentas, dan ocasión a seres siempre ocupados. Pero dice después, más de los piratas que por los naturales, por lo cual están sus poblaciones arriesgadas a ser de ellos oprimidas, favoreciéndoles al enemigo la poca prevención que tienen para su defensa,
que además de ser en todos lugares abiertos por la mayor parte, son pocos los que tienen artillería, ni municiones, ni otras armas necesarias para la defensa. Es decir, que los mejores puertos están aquí, pero más que aprovechar los naturales, los aprovechan los extranjeros y sobre todo los piratas que venían de fuera a, diríamos, causar a los naturales de las villas gallegas una gran preocupación, porque evidentemente eran en primera mano el primer peligro. Y de hecho, Teixeira hace mucho hincapié en todas las incursiones que los piratas habían hecho y los estragos que habían causado en determinadas poblaciones marítimas. No vamos a hablar de todas, porque evidentemente se recrea en eso, solo había a mencionar algunas, pero algunas que son ciertamente aclaratorias. En concreto dice que en 1617 los piratas berberispos, que él llama indistintamente piratas turcos, piratas moros o piratas argelinos, habían desembarcado en la playa de Malpica y la habían saqueado y quemado el lugar, corriendo la tierra, donde cautivaron mucha gente y tomaron mucho ganado sin que nadie se lo otorgaran. Eran realmente como racias navales, como ataques relámpago, que casi no daban tiempo a reaccionar a las gentes del lugar y que causaban realmente mucha destrucción, porque no solo destruían y quemaban, arrasaban todo y sobre todo capturaban a la gente, que la sometían después a la esclavitud o que la pedían por ellos cuantiosos rescates. Es decir, que todo para ellos era un negocio de tipo comercial y era una especie de saqueo básico. El de Malpica es uno de los primeros que comenta. El de Malpica coincide también en la fecha con que los mismos piratas atacan y destruyen también la villa de Cangas en la ría de Vigo, frente a la villa de Vigo. Pero comenta también, entre ellos, que en 1622, estando precisamente Teixeira tomando sus notas en Galicia, Camariñas también había sufrido el ataque de los moros. Y de hecho comenta que se habían llevado a Argel al cura y a otras personas que estaban en una casa algo apartada del lugar. El cura, seguramente porque un cura valía más que un pescador, valía más que un labriego, porque podían pedir por él un rescate más importante. Y de hecho había órdenes religiosas que estaban ya prácticamente asentadas en los puertos argelinos para tratar de llevar precisamente las actividades de estos rescates que muchas veces estaban en manos de trinitarios y sobre todo de los mercedarios. Comenta pues lo de Malpica, comenta lo de Camariñas, también hace un guiño a Portonovo, pero sobre todo también, y aquí digamos tiene también un cierto interés, el ataque que los mismos piratas en 1619 realizan contra la villa marinera de Fisterra o Finisterre, que también dice fue saqueada por los moros. Y dice así: llevaron a Argel mucha gente cautiva, abrasando la iglesia de Santa María das Areas y quemando las imágenes que había en la iglesia. Pero se detuvieron ante el Cristo de Fisterra, del espanto y turbación que sintieron cuando intentaron poner las manos sacrílegas en aquella santa imagen. El Cristo de Fisterra era una de las imágenes más sagradas de Galicia. Era un Cristo que se suponía muy milagrero. Se suponía que como el de Orense y que como el de Burgos, era un Cristo que había labrado Nicodemo, uno de los hombres santos de la Biblia que habían ayudado a descender el cuerpo de Cristo de la cruz y a enterrarlo también en su sarcófago. Por lo tanto, era una imagen que era muy venerada, que tenía fama de santidad, que hacía muchos milagros. Y uno de ellos fue que fue capaz de espantar a los propios moros que no se atrevieron a quemarla. Y ahí la tienen, evidentemente, nunca ardió. Realmente era fácil saquear a los pueblos marineros gallegos, porque eran muy poco las villas que estaban realmente defendidas. Cedeira, Pontedeume, Betanzos, Noia, Pontevedra entre ellas, sí estaban amuralladas con viejos muros medievales y alojadas normalmente al fondo de los ríos. Casi más eran villas fluviales que villas marítimas, estaban cerca de los puentes. Y realmente muchas de ellas eran inaccesibles básicamente para los barcos de mayor porte que en el siglo XVII ya se estilaban. Habían sido villas militares orgullosas, pero en estos tiempos estaban ya casi en desuso,
desde el punto militar, porque ninguna de ellas tenía fortificaciones modernas. Contra ellos no se atrevían los piratas. Sin embargo, los piratas sí atacaban con facilidad todas aquellas villas gallegas que eran abiertas y murallas y que no tenían defensa alguna, como por ejemplo Ares, como por ejemplo Laxe, como por ejemplo Fisterra, que acabamos de comentar, como Muxía, como Cangas, que también sufrió el acoso de piratas en el 1617, o como la propia Vigo, que es verdad que repelió a los piratas en 1617, pero que vivió en sus carnes en primera persona el siglo anterior, a finales del siglo XVI, el ataque de Drake. Pues en el mismo año que Drake ataca La Coruña, destruye a la vez Vigo en su viaje de vuelta, precisamente porque no tenía ningún tipo de muralla, ningún tipo de fortificación. El castillo del Castro, el castillo de San Sebastián, las fortificaciones de la ciudad, todas se hicieron en la segunda mitad del siglo XVII. Cuando habla Teixeira, Vigo estaba también sin ninguna sola defensa, ni tampoco con artillería. En definitiva, pueblos que estaban absolutamente expuestos. Solo los defendía la naturaleza, pero la naturaleza era también una gran ventaja para el atacante. En este caso, armadas extranjeras o, sobre todo, la gran preocupación, piratas. ¿Qué villas gallegas, cuenta Teixeira, que tenía alguna artillería o alguna batería o algún castillo, algún terraplén, en donde se podía hacer frente a un presumible ataque exterior? Pues comenta concretamente que algo había, por ejemplo, en la villa de Ribadeo. La villa de Ribadeo estaba amurallada, con una muralla medieval, que curiosamente Teixeira no representa. Su descripción tiene algunos errores, ciertamente, aunque mínimos. Es una obra tan caudalosa, tan grande, que aunque él toma apuntes, es probable que después, cuando tiene que hacer la reflexión final, ilustrarla y tal, pueda cometer errores. Y por lo tanto ahí no representa esas murallas. Pero nos dice, en cambio, que tenía un castillo con un terraplén por la parte que mira al puerto, con 6 piezas de artillería bien acomodadas para su defensa. Ribadeo, por lo tanto, estaba con una capacidad de ofender al enemigo y, sobre todo, a los piratas. En este momento lo que más preocupa. Lo mismo pasaba con Camariñas, porque para su defensa tenía por lo menos 2 piezas de artillería de hierro, que aunque estaban muy mal encabalgadas, y en un terraplén de tierra y fajina, se podía básicamente acondicionar de manera apresurada y por lo tanto algún daño haría para disuadir a los piratas a que pudieran destrozar la villa. Y en este sentido comenta que estaban un poquito mejor defendidas, sobre todo Corcubión, porque tenía un terraplén con 4 piezas de artillería de hierro, y en este caso es especialmente interesante la ilustración que nos propone de la villa, porque además, si se fijan en ese promontorio que yo he destacado de una manera especial y que aparece encuadrado de rojo, nos dibuja concretamente esa batería, ese terraplén, en donde están dispuestos los cañones. Es decir, que arqueológicamente hoy no existe, pero sabemos el lugar en donde en su día estuvieron. Las mejores, sin duda, en su opinión, eran las que tenían muros, porque además se especifica concretamente. Tiene para su defensa una plataforma de cantería, es decir, de piedra, bien fuerte, ya lo dice la palabra, con 3 piezas de artillería de hierro, pero que es capaz de 12. Pero dice también, pero fue fabricada a costa de los mismos vecinos. Es decir, todas las demás las había construido, diríamos así, el virrey, el gobernador, el capitán general, en momentos de mucho apuro o de preocupación militar, pero los de muros hartos de estar indefensos se tuvieron que jugar sus propios dineros en construirlas por ellos mismos para estar de esa manera resguardados de una manera permanente. Y también la describe, también la sitúa y también la ubica en una punta que de fuerte precisamente la ensenada y el fondeadero donde disponen los barcos, en lo que es concretamente la punta de Rebordiños. Por lo tanto, las ilustraciones de Teixeira no suscitan solo un placer visivo, ilustran, nos dan información y en este caso una información sobre las baterías costeras que en ese momento el Reino de Galicia dispone, pocas
y contadas y en lugares muy específicos, pero que en algún caso también dibuja en las vistas coreográficas que aquí estamos viendo de manera detallada. Y es curioso porque también señala las defensas que tenía curiosamente un monasterio, concretamente el monasterio de los monjes cistercienses de Oia, cerca de la Guarda. Un monasterio que miraba al mar, que aún hoy se enfrenta al mar. Y allí había, nos lo dice, un terraplén con 2 piezas de artillería de hierro con que se han defendido de los enemigos piratas muchas veces, haciéndoles retirar, administrando el manejo de la artillería los mismos monjes. Monjes que no solo se dedican al hora y labora, sino también a una misión de tipo militar. Son cistercienses, están muy vinculados con las órdenes de caballería y no se olviden que uno de sus santos principales, en definitiva Bernardo de Claraval, en su tiempo, en la Edad Media, en el siglo XII, había sido también el impulsor, el que llamó, diríamos, a la cristiandad para formar la segunda cruzada contra el Islam, y diríamos que ese espíritu beligerante también anidaba en estos monjes, más en un territorio que podía ser hostil como el que estamos comentando. Visto así, las villas o poblaciones que realmente estaban bien defendidas eran las villas de realengo, aquellas que no dependían de los señores locales, de los señores del lugar, de aristócratas, de las familias nobles gallegas, sino que dependían directamente del rey y que eran, por lo tanto, villas realengas, destacando, sobre todo en la Galicia Sur, la villa de Bayona, que defiende además la boca de entrada a la ría de Vigo contra sus islas Cíes muy próximas, que aquí representa en su acuarela Teixeira, destacando sobre todo esa zona que actúa casi como si fuera una ciudadela, que es la fortaleza de Monterreal. Su nombre también lo indica todo en esa relación con el rey, que dice concretamente lo siguiente: es villa murada toda con muy fuertes muros y por la parte que mira la mar y su puerto con muy buenos baluartes, guarnecidos de gruesa artillería, que es la fortificación moderna que mandó hacer el católico rey don Felipe II. También está cercada por la mar, por casi todos los lados, con que queda la villa en la mayor defensa. Aquí, diríamos, se orgullece no solo de la ubicación donde está Monterreal de Bayona, sino también de todas las obras modernas de fortificación que ha hecho recientemente el rey Felipe II a finales del siglo XVI y que han puesto en valor y que le han dado seguridad a toda la fortificación medieval que hasta ese momento Monterreal tendría. La representación que hace Teixeira nos representa sobre todo las murallas medievales con sus torres. Nos representa también esa especie de gran atalaya que es la Torre del Príncipe, que vemos dominando al fondo toda la vista estratégica hacia el mar. Pero si se fijan a sus pies a la derecha sale un pequeño promontorio porque se refiere a una de las aterrazamientos, a una de las plataformas que se dispuso en la época de Felipe II para disponer cañones y así batir el mar de una manera más generosa. Con todo, diríamos que todo esto se ve mucho mejor en un plano anterior realizado por el ingeniero italiano, creo que era de Milán, Giorgio Paleari Fratino, al servicio de Felipe II, en donde vemos ciertamente la fortaleza ciudadela de Monterreal con su muralla medieval, pero también con las 5 plataformas y sus rampas que se habían creado para batir el mar con todos los cañones, con toda una nueva artillería. Y en donde también se habían realizado labores de fortificación modernas, un baluarte, una trinchera, un foso y un terraplén, para defender Monterreal de un posible desembarco en la playa de Bayona. Con lo cual la fortaleza, dice él, estaba perfectamente defendida. Se conserva parte de toda esta fortificación, sobre todo lo que es y se vincula al antiguo frente de tierra, como vemos en esta fotografía que evidentemente está sacada de Google Earth y que puede darnos una panorámica. En consecuencia, diríamos que Bayona es una villa que estaba al día, por eso nunca fue atacada de piratas,
pero también estaba pensada para poder hacer frente a armadas extranjeras que estuvieron a punto de querer atacarla, pero que nunca se atrevieron a hacerlo. Ferrol no era una villa de realengo, dependía en estos momentos de la Casa de Lemos, después de haber dependido antes de la Casa de Andrade. Era, por lo tanto, en este sentido, una villa señorial. Pero era un puerto que desde finales del siglo XVI, desde el reinado de Felipe II, después del ataque de Drake a La Coruña en el año 89, se había comportado como puerto de refugio de las Armadas Reales y, por lo tanto, actuaba como un puerto real, a todos los efectos. Y ese puerto también tenía que estar defendido. Básicamente porque no solo guardaba las armadas, allí había construido el rey los molinos reales. Y allí había construido también el rey las casas reales para labrar el bizcocho, los hornos de pan duro, de bizcocho, de galleta, que aquí aparece representado tal como era en 1639. Ya ven que no es un horno convencional, es una auténtica fábrica con aspecto palaciego, incluso con un aspecto de arquitectura austríaca, tipo de los Austrias. Se ve que evidentemente quien lo dibujó tenía deseo expreso de mostrar la potencia de la arquitectura de esa fábrica real que nutría con su pan duro a toda la tripulación que estaba enrolados en los barcos del rey. Pero también la vista panorámica de la ría que presenta Teixeira es un poco diferente y peculiar con respecto a las restantes. ¿Está tomada desde el mar? Sí. ¿Está tomada desde el aire? Sí. Pero en este caso casi en una vista cenital, que pone su foco casi verticalmente en la villa de Ferrol, como si ésta señoreara desde el medio, desde el centro, toda la ría. Una ría que evidentemente se abre sobre todo entre lo que hoy es Mugardos, la villa de Ferrol y la villa de Agraña. Es ahí donde está el mejor fondeadero, en lo que es la ensenada de la Malata. Por eso ahí se representa también en dibujos los barcos. Es una manera de informar dónde está el lugar seguro. Y aunque dice ciertamente que la villa de Ferrol es abierta y sin muralla ni defensa alguna, no deja de hacer hincapié en que el puerto sí lo estaba, porque en la boca estrecha de su entrada tiene este famoso puerto, tan conocido por su grandeza y seguridad como por las múltiples armadas que en él han invernado, 3 castillos. Uno de la parte de Levante, que llaman de San Felipe, en honor a Felipe II, y los otros 2 de la de Poniente, llamándose el que queda en la punta de la entrada del canal, este puerto, Nuestra Señora de la Palma, y el otro, más adentro en el dicho canal, se llama de Santa María de Padilla. Comete errores en el nombre de este último. No era Santa María de Padilla, era San Martín de Padilla, en honor al adelantado, a uno de los almirantes que se había refugiado en la ría de Ferrol numerosas veces a finales del siglo XVI y que había sido el encargado de construir ese castillo. Y también se confunde la ubicación de los dos, porque sitúa La Palma donde está San Martín y San Martín donde está La Palma. Es lo de menos. Lo importante es ver cómo Teixeira sitúa los 3 castillos, los ubica en la entrada de la ría, una especie de triángulo de fuego infranqueable, y dándole también notoriedad arquitectónica a los 3. Y esto evidentemente es lo que ponía en valor la defensa estratégica del puerto, porque jamás una armada extranjera, ni tampoco los piratas, penetraron aquí en los tiempos que nosotros estamos comentando. De esos 3 castillos en la actualidad se conserva parcialmente uno, el de San Felipe, que es el que vemos en la foto de la zona inferior, en donde vemos el muro de la batería con sus troneras. Tiene todavía cierto empaque, se ve que tiene una arquitectura de cierta calidad, pero solo nos queda ese muro prácticamente integrado en un castillo que se hizo posterior del siglo XVIII, fundamentalmente, que lo envolvió como si fuera, diríamos, la perla que encierra esa concha fortificadora. Pero los otros 2, que han desaparecido como estructuras quinientistas, quizá los podamos ver y reconocer en sus formas primigenias en este grabado
de un cartógrafo veneciano llamado Vincenzo Cronelli, que los representó también en un grabado a finales del siglo XVII, con el acontecimiento de la visita, que realizó la reina Mariana de Neuburgo cuando venía a casarse a España con Carlos II, y aquí vemos que Coronel evidentemente también dibuja el de La Palma y el de San Martín, en la zona, diríamos, norte de en la zona alta de la representación, que en definitiva sería el sur, ¿no? Si lo viéramos lógicamente desde el punto de vista geográfico. Y ahí vemos que son también baterías costeras que barren prácticamente la entrada de la ría, pero que tienen ya una parte posterior más defendida ante un posible ataque por tierra. Normalmente ahí estamos viendo un modelo de ensayo que ha trabajado mucho el coronel Villasante, o Rodríguez Villasante, con el tema de las baterías colaterales. No me voy a detener mucho en ello, pero observen que en la parte de tierra aparecen baluartes y semibaluartes, mostrando evidentemente un tipo de fortificación más compleja que probablemente provengan ya de la época de Martín de Padilla, que es el que los manda a construir en una fecha próxima a 1596-1597. De esos dos castillos que se conserva, el sitio del de San Martín, con algunos restos muy breves, que es donde yo lo he señalado con el círculo verde. Y se conserva ciertamente hasta el Castillo de La Palma, donde está el círculo rojo, pero totalmente y enteramente remodelado en el siglo XIX, hasta convertirlo probablemente en uno de los castillos gallegos del momento, del siglo XIX, más importantes de la Galicia de entonces, ¿no? Por lo tanto, bien defendida Bayona, bien defendida la ría de Ferrol, pero sobre todo el punto de población que estaba sin duda alguna más defendida de todo el reino era el de A Coruña. La ciudad de A Coruña, la única ciudad entre muchas villas. Era ciudad porque era capital de provincia, de una de las 7 provincias gallegas, que entonces estaba dividido en reino. Pero sobre todo porque era también la capital oficial del Reino de Galicia, desde que Felipe II, en 1566, había decidido instalar allí la gobernación, la capitanía general y la audiencia, trasladándole de Santiago a Coruña. Evidentemente eso le dio un impulso a la ciudad notorio, y Felipe II lo hizo consciente porque en ese momento Coruña estaba empezando a perder población y no era conveniente que Coruña se vaciara de gente, porque convenía que aquello fuera siempre un lugar fuerte, porque él la consideraba la guarda y llave del reino. Y así la describe precisamente Teixeira, como el más principal lugar de toda esta costa del Reino de Galicia, así por su gran población como por ser lugar fuerte al residir en ella el gobernador de este reino y capitán general de la gente de guerra de él y su audiencia. En definitiva, está reconociendo su rango capitalino. Pero, sin embargo, el puerto no le gusta, el puerto lo desprecia, dice que es incómodo, que es ventoso, que las aguas están siempre agitadas, que no hay ninguna defensa artificial, que está a expensas de las tormentas y de los vendavales, pero que tiene la ventaja de tener el puerto de refugio de Ferrol muy cerca. Y diríamos que esa actividad de complemento es perfecta. La vista también es casi cenital, y ya ven que también la joya de la corona en el centro es el sitio en donde nos encontramos la ciudad de La Coruña, pero en este caso en una ría abierta, en un puerto abierto, todo lo contrario a Ferrol. Ferrol estaba dentro, como la perla y su concha, y en este caso la perla ya alguien la sacó para afuera, probablemente para hacer un collar, no sabemos. En cualquier caso, ya ven que es una visión absolutamente diferente y que muestra dos puertos casi complementarios, por lo distintos. Pero lo que es la ciudad, evidentemente, estaba perfectamente defendida porque Coruña había vivido en el siglo anterior en sus carnes el atraque de Drake y eso le quedó grabado en su mente de manera permanente. Y Felipe II se vio obligado a defender Coruña, a plantear evidentemente un plan de defensas como Dios manda,
Y, aunque aprovechó en lo que pudo todas las murallas medievales que tenía la ciudad vieja, el núcleo primigenio de La Coruña moderna, también creó unas murallas de mar, además de unos castillos asentados en islas próximas que desde allí defendieran perfectamente el puerto. Y esto es un poco lo que vemos aquí, porque sin embargo, si se fija en la pescadería, todo lo que hoy es, diríamos, la parte más burguesa de La Coruña, en donde está la calle San Andrés, donde están los cantones, donde está, diríamos, la calle Real, aparece ahí sin defensas. Recuerden que el viaje de Teixeira lo hace a Galicia en 1622, y es cuando toma los datos de la ciudad. Y en 1622 el frente de tierra que la pescadería, el barrio pesquero de La Coruña tenía, se había destruido. No había resultado nada eficaz en el ataque de Drake, y los capitanes que defendían la plaza después del ataque decidieron derribarlo. Y por eso aquí no se representa. Aquí la pescadería aparece indefensa. Aunque sabemos históricamente que 3 años después de haber estado Teixeira aquí, el frente de tierra se volvió a reedificar para defender precisamente esta zona y así que las dos poblaciones que conformaban Coruña estuvieran también perfectamente defendidas y que tuvieran también su atalaya principal en la Torre de Hércules, que oteaba, diríamos, todo el panorama de las costas inmediatas. Evidentemente, no podemos olvidarnos de los dos castillos. El principal, el de San Antón, en una isla próxima a la ciudad vieja, pero también el de Santa Cruz, obras todas del tiempo de Felipe II, de finales del siglo XVI, en otra isla de enfrente, para de esa manera batir la entrada al puerto. Coruña, pues, está en estos momentos perfectamente defendida. Se conservan parte de las murallas, sobre todo de las murallas de Mal, y desde luego los dos castillos, sobre todo la joya de la corona, que es el castillo de San Antón, que es una suma, diríamos, de toda la estrategia, de toda la teoría militar del siglo XVI, con una cabeza en forma de estrella para batir desde todos los ángulos, con un cuerpo en donde está la plaza de armas en forma de trapecio con sus casamatas y la casa del gobernador, y con una defensa de la puerta que forma como una tenaza con 2 semibaluartes. Se ven bien en estas fotos, pero se ven mejor en estas vistas que realizó el pintor valenciano Mariano Sánchez a finales del siglo XVIII, en donde se ve que ciertamente la ciudad vieja era una ciudad totalmente defendida, totalmente encerrada entre muros. Muros y baterías y fortificaciones que en definitiva sirvieron para pararle los pies a la armada del arzobispo de Burdeos, que en junio de 1639 se presentó en Coruña para destruirla, para destruir también la armada española de Lope de Hoces que se guardaba allí y que tuvo precisamente con todas estas defensas retirarse para su tierra. Hizo una incursión a Ferrol con la intención también de conquistarlo, pero no pudo. Los castillos y las defensas y las tropas que había allí también lo echaron para atrás. Con lo cual vemos que efectivamente hay como una dualidad. Muy pocas villas que están realmente defendidas y muchas que en cambio estaban indefensas. Quedaba todavía mucha obra por hacer. Y aquí concluyo mi exposición. Espero que les haya resultado interesante. Muchísimas gracias.